El control absoluto de la transición se convirtió en la única vía para evitar el colapso total de la nación, pero lejos estuvo de ser una negociación tranquila o voluntaria. Lo que ocurrió fue una rendición forzada y violenta. Fuentes confiables desde el interior del Palacio Presidencial revelaron que las cúpulas militares llegaron con tanquetas y tropas de élite desplegadas, exigiendo la salida inmediata del gobierno saliente. No hubo espacio para discursos, ni para resistencia alguna. Las fuerzas ingresaron con una determinación férrea, actuando como dueñas del recinto, desalojando oficinas y tomando posiciones estratégicas con rapidez aplastante. En apenas minutos, las cámaras de televisión captaron imágenes estremecedoras, soldados arrancando retratos y símbolos vinculados al chavismo de las paredes, mientras los exfuncionarios eran escoltados fuera del palacio con semblantes abatidos, casi como criminales. La tensión escaló al máximo cuando helicópteros militares surcaron el cielo de Caracas en formación de combate, y María Corina Machado fue trasladada bajo una imponente custodia militar hacia Miraflores, símbolo del poder ejecutivo. Los testimonios de testigos presenciales hablan de un ambiente impregnado del olor a pólvora, con ciudadanos saliendo a las calles para grabar con sus teléfonos móviles la llegada de vehículos blindados que escoltaban a la nueva líder hacia el poder. En medio del país, un choque emocional sacudió a la sociedad, un territorio dividido, por un lado celebrando con esperanza y por otro sumido en el miedo y la incertidumbre. Las redes sociales ardían con contenido dividido. Por un lado, videos de simpatizantes del chavismo quemando llantas, símbolos de resistencia y protesta, mientras por otro se mezclaban escenas de opositores abrazando a soldados, evidenciando la alianza entre pueblo y fuerzas armadas. La conmoción mundial fue mayúscula cuando Estados Unidos rompió su silencio histórico y emitió un contundente respaldo a la restauración democrática en Venezuela. Mientras tanto, Delcy Rodríguez, la ex canciller, desapareció repentinamente del ojo público, dejando atrás una cancillería en ruinas y tratados internacionales destrozados. Pero esto no fue el cierre de un capítulo, sino el inicio del huracán político que amenaza con transformar el país. Las calles están convertidas en un polvorín, la economía se desploma y nadie puede predecir qué sucederá con la llegada del amanecer. Es evidente que Venezuela ya no será la misma. Los militares irrumpieron en Miraflores sin pedir permiso, sin negociar y sin contemplar ninguna forma de resistencia. Las cámaras captaron el instante exacto en que tanques hicieron estallar la puerta del palacio, mientras los guardias presidenciales, esos que juraron lealtad al régimen, bajaron sus armas sin disparar ni un solo tiro. No fue un acto heroico, sino una traición y un reconocimiento de que el juego había terminado. Los generales, impecablemente uniformados y con rostros duros como el acero, avanzaron por los pasillos como dueños absolutos del poder. No hubo discursos ni advertencias, solo acción pura y determinación. Los funcionarios del gobierno anterior huyeron despavoridos, abandonando documentos quemados y computadoras destrozadas, como si intentaran borrar sus huellas y esconder rastros de corrupción o pruebas irrefutables de sus crímenes. La población en las calles apenas podía creer lo que sucedía. Miraflores, símbolo máximo del poder absoluto, había caído en cuestión de minutos, sin disparos ni gestos heroicos, solo silencio y rendición. La ausencia de palabras por parte de los altos mandos chavistas fue más elocuente que 1000 declaraciones. El régimen estaba acabado. Mientras tanto, en medio del caos, los soldados aseguraban cada rincón, cada oficina y cada archivo. No se trataba de un golpe de Estado, sino de una rendición incondicional. El régimen se desplomó como un castillo de naipes, y aquellos que juraron defenderlo hasta la muerte ahora entregaban las llaves del poder sin chistar. Lo increíble se había hecho realidad. Pero, ¿qué pasaba en el resto del país? Las bases militares se alinearon rápidamente, sin rebeliones ni contraórdenes. Todos obedecieron la orden. ¿Por qué? Porque esta vez, el pueblo y los uniformados iban de la mano. El mensaje fue claro y contundente: o se subían al tren del cambio o quedaban sepultados en el pasado. El mundo observaba con asombro cómo Venezuela explotaba en vivo y en directo. Las redes sociales ardían con imágenes de caos, mientras los medios internacionales trataban de cubrir el acontecimiento histórico y los líderes extranjeros corrían a tomar posición. Pero dentro de Miraflores solo se escuchaba un ruido: el paso firme de los nuevos dueños del poder, pisando con fuerza sobre los escombros de una era que jamás regresaría. Lo que parecía imposible se hizo realidad. María Corina Machado,
la líder opositora más perseguida por el régimen, entró a Miraflores escoltada por un pelotón militar. Sí, los mismos uniformados que durante años defendieron al chavismo ahora la protegían a ella. Entre gritos de libertad y el rugido de vehículos blindados, la escena fue impactante. Soldados con rifles al hombro, cascos antibalas y miradas de acero flanqueaban a la mujer que el régimen intentó borrar del mapa político. La imagen era casi surrealista. Helicópteros sobrevuelan el palacio mientras decenas de efectivos formaban un cerco de seguridad impenetrable. No había margen para errores ni atentados. Cada paso de María Corina estaba vigilado, no por miedo a ella, sino porque aquel acto representaba el desafío más grande en la historia reciente de Venezuela. Las calles estaban al borde del colapso emocional. Algunos lloraban, otros gritaban como poseídos. Muchos no podían creer que después de años de oscuridad la pesadilla pudiera terminar. Pero esta no era una historia de hadas. Los militares no estaban allí por bondad. Fuentes desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana revelan que durante horas se vivió una tensión insoportable, con amenazas veladas y lealtades rotas. ¿Qué les hizo cambiar de bando? ¿Presiones internas? ¿La certeza absoluta de que el régimen había terminado? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí quedó claro es que el poder se les escapaba de las manos como agua entre los dedos. Mientras tanto, los simpatizantes del chavismo enloquecían. Algunos juraban resistencia, otros corrían a esconderse, pero la mayoría simplemente miraba en silencio, paralizados por la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Las redes sociales estallaban con videos de funcionarios huyendo, mensajes cifrados de altos mandos y rumores de que los jerarcas del Partido Comunista de Venezuela ya tenían un pie fuera del país. María Corina no esbozó una sonrisa. Su rostro era una mezcla de determinación y adrenalina pura. Sabía que esto era apenas el primer paso y que la batalla apenas comenzaba. Pero por primera vez en décadas, el pueblo sentía que la victoria era posible, y el mundo entero estaba atento. Estados Unidos ya preparaba un comunicado oficial, la Unión Europea ajustaba su postura y los países aliados del régimen entraban en pánico. Esto no era una mera transición, era un terremoto político que estaba reescribiendo la historia de Venezuela y acababa de comenzar. El momento que nadie creyó posible se había hecho realidad. María Corina Machado, con la bandera tricolor en una mano y los ojos llenos de determinación, se paró frente a las cámaras en Miraflores y lanzó un discurso que dejó a medio país sin aliento. «Esto no es un golpe, es una liberación», gritó, mientras los militares con fusiles al hombro formaban un cerco impenetrable a sus espaldas. Sus palabras no fueron diplomáticas, fueron un misil directo contra el régimen caído. Los corruptos que saquearon esta patria deberán devolver hasta el último centavo o pudrirse en una celda, sentenció con firmeza. Afuera, la multitud estalló en vítores, mientras los chavistas enloquecían en las redes acusando traición. María Corina no perdió tiempo. Entre líneas dejó claro que no habría medias tintas, se acabó negociar con narcoterroristas. Anunció la auditoría inmediata de PLK, el congelamiento de cuentas a más de 200 exfuncionarios y lanzó un ultimátum a China y Rusia. Revisaremos cada contrato firmado bajo coacción. Lo más polémico fue su advertencia directa. A los colectivos armados les doy 72 horas para rendirse o serán tratados como bandas criminales. Las calles de Caracas se incendiaban con enfrentamientos entre simpatizantes y opositores, mientras el dólar paralelo se disparaba un 300% en pocas horas. Pero lo que realmente sacudió al continente fue su llamado a Estados Unidos y la Unión Europea. Exigimos el desbloqueo de nuestros activos internacionales, ahora, no en meses. Y remató con una bomba. Si Maduro quiere asilo político, que se lo pida a Cuba. Pero aquí responderá por los muertos del 2017. La transmisión en cadena nacional fue interrumpida abruptamente en Zulia y Aragua por grupos leales al chavismo, pero los militares ya movían tanques hacia esos estados. Mientras tanto, Delcy Rodríguez fue vista subiendo apresuradamente a un avión en La Carlota con maletas llenas de documentos. La revolución bolivariana se desmoronaba en vivo. María Corina, con un tono que mezclaba rabia y triunfo, sentenciaba: «Hoy empieza la Venezuela que nos robaron». El país estalló en una ola de reacciones encontradas cuando se conoció la toma de Miraflores por parte de los militares y el ascenso de María Corina Machado al poder,
un terremoto político que sacudió profundamente a la oposición venezolana. Después de años de lucha marcada por protestas sofocadas con sangre, encarcelamientos y exilios, el régimen se desplomaba en cuestión de horas. Figuras emblemáticas como Leopoldo López, Antonio Ledezma y Juan Guaidó se volcaron a las redes sociales, no con prudencia ni diplomacia, sino con vítores que retumbaban en cada rincón del país. López, desde su exilio en España, transmitió en vivo con lágrimas en los ojos, afirmando que Venezuela finalmente respiraba libertad. Ledezma, desde Bogotá, exigió justicia inmediata para los presos políticos, mientras Guaidó, aún en suelo venezolano, era ovacionado por simpatizantes que coreaban su nombre frente a las cámaras. Pero no toda la oposición celebraba con júbilo. Sectores incrédulos cuestionaban la legitimidad del cambio y el rol de los militares. Julio Borges, desde Twitter, advirtió que no se puede cambiar un autoritarismo por otro y exigió elecciones inmediatas. Henry Ramos Ayub fue aún más directo: si esto es un golpe, no lo avalaremos. La división era palpable, y mientras algunos preparaban discursos de unidad, otros ya movían sus piezas para posicionarse en el nuevo tablero político. En las calles, el ambiente era de una fiesta cargada de tensión. En Chacao, jóvenes opositores quemaban banderas del SUV ante las cámaras, mientras en Petare, simpatizantes chavistas se agrupaban y lanzaban piedras contra las fuerzas de seguridad. La polarización, lejos de diluirse, se intensificaba en minutos. Los medios internacionales captaban imágenes impactantes, líderes opositores abrazándose en Caracas, pero también escenas de otros corriendo a esconderse ante el temor de represalias. Desde el extranjero, las reacciones no se hicieron esperar. Estados Unidos emitió un comunicado urgente respaldando el restablecimiento de la democracia, mientras Delcy Rodríguez, la ex canciller chavista, clamaba desde Cuba que aquello era una traición patrocinada por el imperio. La Unión Europea adoptó un tono mesurado, pero los mercados reaccionaron de inmediato. El dólar paralelo se desplomaba, las acciones de PLK subían como cohetes, y empresarios venezolanos, en un acto sin precedentes, ofrecían apoyo logístico a María Corina Machado. En plena transmisión en vivo, el mensaje era claro: la oposición no pedía el poder, lo estaba tomando. Sin embargo, en medio de vítores y sospechas, una pregunta persistía en el aire: ¿estaban todos realmente preparados para lo que vendría después? En Venezuela, cuando el poder cambia de manos, la historia nunca culmina en un final feliz, siempre es el preludio de una nueva batalla. El Palacio de Miraflores se transformó en un polvorín. Los militares no solicitaron permiso ni negociaron, fue un desalojo a la fuerza, brutal y sin contemplaciones. Los altos funcionarios del régimen anterior fueron sacados arrastrados, algunos llorando, otros maldiciendo, todos con rostros petrificados por el terror. No hubo tiempo para recoger pertenencias ni para llamadas desesperadas de última hora. Los guardias leales intentaron resistir, pero fueron superados en segundos. Imágenes duras muestran cómo fueron acorralados contra las paredes, desarmados y humillados. Delcy Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta, fue sacada a empujones, gritando que aquello era un golpe de Estado, pero nadie la escuchó. Los soldados no tenían paciencia para discursos. En las calles, el pueblo estalló en vítores al ver salir escoltados a los exfuncionarios como delincuentes. No era para menos. Años de corrupción, hambre y represión cobraban su precio justo en ese instante. Los detalles de esa noche son escalofriantes. Computadoras destrozadas, documentos quemados con prisa desesperada, intentos frenéticos por borrar pruebas, pero los militares no se dejaron engañar. Algunos exministros intentaron escapar por pasadizos secretos, pero las cámaras de seguridad los delataron, quedaron atrapados, cual ratas acorraladas. Mientras tanto, en las redes sociales el mundo entero se conmocionaba. Videos filtrados mostraban a generales rompiendo puertas, gritando órdenes con voz firme: se acabó el juego. El palacio, símbolo de poder absoluto por décadas, ahora estaba en manos de quienes decidieron poner fin a la pesadilla. Lo más impactante fue cuando las cámaras captaron el momento en que el gabinete anterior fue subido a vehículos blindados, custodiados como prisioneros de guerra. Porque, al final, eso eran, presos de su propia ambición. El pueblo no lloraba ni se lamentaba, celebraba. Miraflores había sido liberado. La cuenta regresiva para el último acto había comenzado.
De repente, la cadena nacional se cortó sin previo aviso, sin explicación, sin advertencias. Ese instrumento que por años había servido para controlar al pueblo fue abruptamente interrumpido. Lo que siguió fue un golpe visual y simbólico que estremeció a toda la nación. Militares de alto rango, con uniformes impecables y rostros serios, aparecieron frente a las cámaras. No eran los mismos de siempre, no eran aduladores del poder. Eran hombres con los dientes apretados y miradas cortantes como cuchillas. El general jefe leyó un comunicado que dejó a medio país en shock y al otro medio celebrando eufóricamente. Las Fuerzas Armadas Nacionales han tomado la decisión irrevocable de poner fin a la usurpación del poder. Irrevocable. No había vuelta atrás. Las palabras resonaron como disparos en el aire. Y como remate, la pantalla mostró imágenes en vivo, tropas movilizándose por Miraflores, vehículos blindados en las calles, y en medio de todo eso, María Corina Machado caminando hacia el palacio como si siempre hubiera estado destinada a llegar ahí. Pero no fue un paseo triunfal ni una ceremonia de victoria. Esto fue una toma de poder fría y calculada. Los militares no pidieron permiso ni negociaron, simplemente entraron, desalojaron a los esbirros del régimen y pusieron el poder en manos de la única persona que el pueblo coreaba en las calles. Y todo fue en vivo, en cadena nacional. El mismo mecanismo que durante años utilizó el régimen para mentir al país ahora transmitía su propia caída. Las redes sociales estallaron. Los medios internacionales perdieron el control. Los chavistas, quienes hace apenas horas se sentían invulnerables, comenzaron a borrar tweets, cerrar cuentas y esconderse como ratas. Esto no fue un golpe de Estado a la antigua, fue un terremoto político que destruyó los cimientos de un sistema corrupto y podrido. Y lo más brutal, todo el pueblo lo vio en directo, sin censura ni edición. ¿Qué ocurrió después? Un silencio abrumador, pesado, cargado de adrenalina. Porque en ese instante, todos comprendieron que Venezuela jamás volvería a ser la misma. El país estalló en caos cuando gobernadores regionales comenzaron a lanzar declaraciones explosivas, avivando aún más el incendio político que se había desatado. Desde Zulia hasta Bolívar, los mandatarios se dividieron entre quienes se arrodillaron ante el nuevo poder militar y quienes juraron resistir hasta las últimas consecuencias. El gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, salió en cadena nacional gritando traición, acusando a los uniformados de vender el país a intereses extranjeros. En cambio, en Lara, el chavismo dio un giro inesperado cuando Adolfo Pereira, supuesto leal a Maduro, sorprendió a todos reconociendo a María Corina como autoridad legítima, provocando una ola de renuncias en su gabinete. Mientras tanto, en Carabobo, el escándalo alcanzó niveles monumentales cuando Rafael Acosta, conocido por sus alianzas con el régimen, apareció en un video ebrio diciendo entre risas que el tren ya se fue y había que subirse al nuevo bus. Las redes sociales se incendiaron con chavistas furiosos quemando su efigie en las calles de Valencia. Pero el golpe más duro llegó desde Táchira, donde Freddy Bernal, el hombre fuerte de la frontera, amenazó con movilizar milicias populares si el nuevo gobierno intentaba desmantelar las estructuras del SUV en el occidente del país. La situación se tornó violenta en cuestión de horas. En Mérida, simpatizantes de María Corina tomaron la sede del gobierno estatal, mientras la gobernadora Eizón Guzmán huía en helicóptero hacia la frontera con Colombia. En Barinas, bastión histórico de los Chávez, la Guardia Nacional tuvo que intervenir para frenar a turbas que intentaban linchar a funcionarios regionales acusados de corrupción. Pero el espectáculo más grotesco se vivió en Anzoátegui, donde el gobernador Luis José Marcano intentó hacer un acto de lealtad a Maduro, pero fue abucheado hasta que la Guardia de Honor que lo acompañaba lo abandonó, dejándolo humillado frente a las cámaras. En Nueva Esparta, Morel Rodríguez anunció que convocaría una consulta popular para decidir si la isla se sumaba al nuevo gobierno o declaraba autonomía inmediata. El mensaje era claro, el país se partía en dos, y los gobernadores, lejos de calmar las aguas, echaban más leña al fuego. Las redes sociales ardían con videos de funcionarios quemando carnets del SUV, mientras otros juraban resistir hasta la muerte. El caos institucional era absoluto, y cada declaración, rueda de prensa o tuit aceleraba la implosión del sistema. Venezuela no solo enfrentaba un golpe de Estado, tenía 23 mini-estados políticos tomando posiciones para la guerra que se avecinaba. Las calles de Caracas se convirtieron en un polvorín. Tanques,
Soldados con fusiles al hombro y vehículos blindados tomaron cada rincón estratégico de la capital. No fue un simulacro ni un ejercicio, era el control absoluto. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegó sus tropas en autopistas, plazas y bases militares, imponiendo un férreo control. Nadie podía moverse sin el consentimiento de los militares. Las imágenes eran brutales: helicópteros sobrevolando la ciudad, patrullas cerrando accesos y puntos de control en cada esquina. Los efectivos no daban explicaciones, solo órdenes: retírense o habrá consecuencias, gritaban a civiles que intentaban grabar. Las redes sociales se llenaban de videos de convoys militares avanzando, como si Caracas fuera zona de guerra. ¿Qué estaba pasando? Entonces llegó el golpe de gracia. Los militares no solo tomaron Miraflores, blindaron la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, la sede de PEPSA y otros poderes del Estado. Ningún poder quedó fuera de su control. Los rumores de un contragolpe chavista se desvanecieron en segundos. Los soldados no estaban para negociar, sino para imponer. En los barrios, el pánico y la paranoia crecían. ¿Quién mandaba ahora? Las únicas caras visibles eran las de esos hombres uniformados y armados, sellando cada entrada y salida. Caracas se había convertido en una jaula militarizada y nadie sabía cuándo, o si alguna vez, volvería a la normalidad. Mientras tanto, en el Palacio de Gobierno, María Corina Machado recibía informes de sus nuevos aliados uniformados. ¿Era esto una liberación o una ocupación? Las calles repletas de tropas daban una respuesta clara: el poder ya no residía en las palabras, sino en quien controlaba los cañones. La Cancillería venezolana, símbolo de la política exterior durante años, acababa de soltar una bomba que sacudió los cimientos de la diplomacia internacional. Delcy Rodríguez, la exministra de Maduro, fue desalojada a empujones de su despacho mientras un equipo de transición anunciaba un cambio radical en la orientación del país. Fuentes internas confirmaron que los nuevos mandos estaban rompiendo tratados firmados con regímenes considerados criminales, como Irán, Rusia y Cuba. El tiempo de la sumisión a dictadores había terminado. María Corina no perdió ni un minuto. En cuestión de horas, ordenó la revisión de todos los acuerdos firmados bajo coacción durante la era chavista, incluidos negocios turbios con petroleras fantasma y contratos de oro regalados a los Castros. Esto era solo el comienzo de una limpieza que prometía sacudir la estructura corrupta hasta sus cimientos. El nuevo canciller, un halcón con décadas de experiencia, juró ante las cámaras que Venezuela saldría de la cloaca diplomática en la que la hundió Maduro. Pero lo más relevante estaba por venir: Estados Unidos ya movía sus piezas. Diplomáticos estadounidenses fueron vistos entrando discretamente por la puerta trasera de Miraflores para discutir el restablecimiento de relaciones. Después de años de sanciones y amenazas, Washington podría reconocer al nuevo gobierno en cuestión de días. Mientras tanto, en Europa, la Unión Europea estaba que no cabía en sí misma, preparando un paquete millonario de ayuda, pero con una condición clara: se investigaría hasta el último centavo robado por la mafia roja. Pero los cómplices internacionales del régimen no se quedaban callados. Turquía, China e incluso Vladimir Putin soltaron comunicados histéricos advirtiendo de graves consecuencias. Sin embargo, nadie les temía. Las Fuerzas Armadas tenían el control absoluto y cualquier avión sospechoso que intentara aterrizar en Maiquetía sería derribado sin preguntas. Mientras tanto, en las calles de Caracas, las celebraciones estallaban. Venezolanos quemaban banderas de Cuba frente a la embajada y coreaban consignas contra el Foro de Sao Paulo. Era un terremoto geopolítico que estaba reescribiendo el mapa de poder en Latinoamérica. Y esto apenas comenzaba. ¿Qué vendrá después? ¿Revisarán el pacto con las FARC? ¿Cambiarán el flujo de petróleo hacia Nicaragua? El mundo entero estaba pegado a las pantallas, porque lo que sucedía en Venezuela iba a cambiar el juego para siempre. La Casa Blanca no tardó ni 5 minutos en reaccionar. Estados Unidos lanzó un comunicado que fue una verdadera bomba en el escenario político venezolano. Sin medias tintas ni diplomacia barata, el gobierno de Washington dejó claro su respaldo total a la transición de poder hacia María Corina Machado. Pero no se quedaron ahí. El mensaje fue una bofetada directa al régimen anterior: apoyamos la restauración de la democracia en Venezuela y condenamos los actos de corrupción y violaciones de derechos humanos del gobierno de Maduro.
Palabras que se esparcieron como gasolina en las redes sociales. Y entonces vino lo gordo. Fuentes del Departamento de Estado filtraron que Estados Unidos estaba evaluando medidas adicionales para asegurar la estabilidad del nuevo gobierno y sancionar a quienes intentaran obstaculizar la transición. Dentro de Venezuela, la reconstrucción apenas comenzaba. La economía, en caída libre, necesitaba un plan urgente. María Corina anunció la implementación de reformas estructurales y planes para reactivar la industria petrolera, prometiendo transparencia y lucha contra la corrupción. El país estaba en ruinas, pero la esperanza renacía en cada calle, en cada plaza. Las heridas del pasado tardarían en sanar, pero la determinación era firme. Sin embargo, la oposición no estaba unificada. Sectores críticos cuestionaban el papel de los militares y el rumbo del nuevo gobierno. La división interna amenazaba con complicar la consolidación del poder. Pero en Miraflores, María Corina Machado mostraba una imagen inquebrantable, una líder con la mirada fija en el futuro, consciente de que lo que estaba en juego no era solo un cambio de gobierno, sino la reconstrucción de toda una nación. Las redes seguían vibrando, las calles respiraban una mezcla de júbilo y temor, y el mundo observaba atento cómo Venezuela se reinventaba a fuego lento. El país que alguna vez fue símbolo de opresión ahora era un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de la libertad, la justicia y la esperanza.